Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Bueno, hoy se cierra, como decían recién, el año de la misericordia, este año de gracias especiales. Y cerrar el año de la misericordia no significa que se cierre la misericordia de Dios, como diciendo, se acabó, estamos todos liquidados. Bueno, pero se cierra justamente cuando se cierra, lo llama el año litúrgico. El año litúrgico, o sea, de las celebraciones religiosas, no coincide con el año astral, digamos, que se cierra el 31 de diciembre y el primero comienza el año nuevo. En realidad ese comienzo es con el Adviento para nosotros, que es ya la preparación de la Navidad. A partir del domingo que viene comienza el primer domingo de Adviento, preparación para la Navidad. Ahí empieza el año. Y con este domingo y esta semana se cierra un ciclo. Ese ciclo que ustedes ven está centrado en Jesucristo. Preparamos su venida, su nacimiento, después su vida pública, su pasión y muerte, resurrección, etc. Y también las fiestas de la Virgen paralelas. Bueno, hoy se celebra esta, yo diría, desconocida fiesta, celebración, que se llama de Cristo Rey. Digo desconocida porque nos es difícil entenderla hoy, difícil entender esto hoy, por distintas razones, que yo voy a explicar un poquito en qué consiste y vamos a entender por qué nos cuesta entenderla esta hoy. Bueno, Cristo tiene muchos títulos, o en otras palabras, para explicar, si alguien me pregunta quién es Jesús, también digo, es el Hijo de Dios. Bueno, pero está todo dicho ahí, pero nuestra cabeza no lo entiende todo. Hay que explicarlo con muchas imágenes, figuras, comparaciones. Por eso decimos, Cristo es maestro, es el supremo maestro, porque tiene la sabiduría infinita de Dios. Decimos que Cristo es sacerdote, porque hizo de mediador entre Dios y los hombres. Decimos que Cristo es víctima, porque es el Cordero que quita el pecado del mundo, o sea, el que fue sacrificado. Decimos que Cristo es el buen pastor, porque con nosotros tiene esa relación como un pastor la tiene con las ovejas, que las protege, las cuida, etcétera, etcétera. Y así vamos multiplicando para poder entender un poquito la persona infinitamente grande, incomprensible, en último término, de Jesús. Bueno, este es otro título más. Y este es otro título tan natural que está vinculado esencialmente a su persona.
Cuando decimos a Cristo Rey, hoy nos cuesta entenderlo, porque no sé en qué pensamos. Cristo Rey, no es que piensen, la reina de la vendimia, la reina del chivo, una especie de rey del chivo, de la vendimia, ¿de qué? Hoy los reyes no reinan, hay reyes y reinas decorativos, entonces no es nada de eso. Claro, cuando la iglesia dice Cristo Rey, es un título que en otra época se entendía más. Si decimos, porque el rey era el que presidía una nación, entonces tenemos que decir hoy Cristo presidente, no pega y sería ridículo, porque el concepto de rey antiguo no es el mismo que el de presidente ahora. ¿Por qué? Porque los reyes tenían más potestades, tenían los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y militar. Él combatía, él legislaba, claro, era otro esquema político, ¿no? Estoy hablando, hoy muchos países tienen reyes, la reina de Inglaterra, en Bélgica hay monarquía, pero los reyes no gobiernan, son decorativos, van a las inauguraciones, a los grandes acontecimientos, a las fiestas nacionales, pero no gobiernan. Bueno, cuando hablamos de Cristo Rey, entonces tenemos que sacarnos de la cabeza todas esas imágenes que ninguna coincide, entonces no nos ayudan. Piensen en lo que eran los reyes en la antigüedad, que tenían entonces todas las potestades. Y lo digo un poquito al margen, a veces se ha creado la idea de que los reyes antiguos, pero estoy diciendo antiguos en el año 1200, 1500, yo pienso en los reyes santos. San Fernando fue rey de España, San Luis fue rey de Francia, Isabel la Católica fue reina de Castilla y León. Estoy pensando en los reyes en serio, porque después se corrompió la monarquía. Bueno, esos reyes no es que tuvieran todos los poderes y eran super déspotas, al revés, eran menos déspotas que un presidente de hoy, porque ellos tenían por encima la conciencia clara de la ley divina. Jamás a un rey, para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, estoy pensando a San Luis de Francia o San Fernando, rey de España, los dos eran parientes, eran primos hermanos, jamás se le hubiera ocurrido legislar algo, sacar una ley o juzgar algo que no sea conforme a la ley de Dios. Jamás. Hoy los presidentes, las cámaras las manejan y disponen y legislan y juzgan lo que quieren, como diciendo yo tengo poder y hago lo que quiero. Eso no existía en esa época, era impensable. Bueno, para que entendamos un poquito más, y es un título nuevo de Cristo, pero entendido al modo de los reyes de esa época, que eran un poco el centro, representaban la nación, la esencia de la nación, y eran la seguridad y la garantía de todo. Hoy no sé quién nos da garantías, ni legales, ni políticas, ni sociales, ni económicas, nadie nos ofrece garantía. Vivimos como una especie de desamparo. Bueno, si algo significaba el rey, era el amparo. Es más, si había una guerra, tenía que combatir adelante. Hoy a ningún presidente se le ocurre encabezar una fuerza militar, ni siquiera va al campo de combate, ni los generales van, dirigen todo por radio. Bueno, los reyes combatían adelante. Bueno, para que nos imaginemos. Entonces, este título de Cristo, ¿es legítimo o no? Sí. Fíjense el himno, si han atendido, de San Pablo, es una joyita, y va describiendo esto. Lo leo rápidamente. Dice, Él es imagen del Dios invisible, como diciendo lo mismo, o sea, es Dios. Primogénito de toda la creación. Cristo como hombre, por así decir, es lo primero de todo lo creado, lo más grande que hay de todo el cosmos, porque Cristo como hombre es criatura. En Él fueron creadas todas las cosas, y tanto en el cielo como en la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones. Está describiendo los distintos grupos de seres espirituales llamados ángeles, que hay muchas jerarquías. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Dios, y Cristo es Dios, y para Él. Él es el principio y el fin de todo. Fíjense,
del universo, no de un país, no de Israel, de todo el cosmos. Él existe antes que todas las cosas, como Dios, y todo se apoya en Él, porque todo está colgado de Dios, toda la creación. Este es Cristo también, ¿eh? Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Respecto a la iglesia, tiene una relación muy íntima, muy especial, que la compara San Pablo a la cabeza y al cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Es el principio y el primero que resucitó entre los muertos, a fin de que en Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera la plenitud de la divinidad. Quiso reconciliar consigo todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Bueno, habría que analizarlo más, pero este himno, medio poesía y medio síntesis así teológica, es genial, profundísima, y acá lo dice todo. Es decir, Cristo es Dios y hombre a la vez, ¿eh? Como Dios es creador de todo. Lo mismo que se dice del Padre, se dice del Hijo y del Espíritu Santo, los tres, porque son un solo Dios. De manera que Cristo, como Dios, puede decir, aún en el pesebre de Belén, Cristo podría haber hablado y dicho, miren, todo el universo lo crié yo. Jesús, en el pesebre de Belén, podría haber dicho eso. Todo el cosmos, no digo el pueblo de Israel, tengo autoridad sobre el pueblo de Israel, sino tengo jerarquía sobre el cosmos, porque lo estoy creando yo. Es más, lo estoy sosteniendo en este momento. María me tiene que sostener a mí como un bebito, pero yo como Dios estoy sosteniendo el universo. Podría haber dicho eso con toda legitimidad, porque es Dios y todo se sostiene en Él. Entonces, fíjense, primera cuestión, por ser quien es Jesús, por ser quien es, tiene la primacía en todo, es decir, el título que tiene es por ser Dios, lo abarca todo. Pero tiene otro título más, y es el de la redención. Se hizo hombre, murió por nosotros, reconcilió el cielo con la tierra, que habíamos quedado separados. O sea, rescató. O sea, los seres libres, los hombres y los ángeles, nos rebelamos contra Dios, ¿no? Los ángeles se transformaron en demonios, Adán y Eva dejó esta herencia para nosotros, mala, pecado original, nos alejó de Dios a todos. Entonces era un drama dentro de la creación. Entonces Cristo vino, murió por nosotros, entonces nos rescató, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre. Otro título más, como si un padre, no sé, le regala al hijo la casa, el hijo la despilfarra, la vende, la pierde, y el papá la compra de nuevo y se la da de nuevo al hijo. O sea, 2 veces se la da, se la regala. 2 títulos tenemos para estar en deuda con Cristo. Ahora, ¿qué abarca? Entonces Jesucristo con estos 2 títulos le sobraría uno, le requete sobra uno, tiene de más. Estos 2 títulos, ¿qué abarca eso? Como yo les decía en términos modernos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo es el que ejecuta, el que manda, el que ordena, el que dispone. Legislativo el que da las leyes. Y judicial es el que juzga a los hombres si cumplen o no las leyes. Están íntimamente vinculados. Y por eso agregamos esto, la potestad militar de defender, de custodiar. Tiene estos y muchos más. Imagínense, ejecutivo, porque si Jesús, como Dios, deja de gobernar el mundo o sostenerlo, vuelve a la nada. No digo que se arme un lío bárbaro, vuelve a la nada todo. Entonces miren si tiene poder ejecutivo. Legislativo, toda ley, hay 3 clases de leyes, las que hacemos los hombres. Hay un código civil, un código de comercio, hay un código penal, hay montones de códigos de leyes que rigen una sociedad. Esa ley, para ser buena, para ser legítima, tendría que estar apoyada en lo que es la ley de Dios. Para ser buena, ser legítima, si no, no es ley. Por eso todas las leyes de un país deben estar inspiradas en las leyes divinas, en las leyes de Dios, en las que Dios nos enseñó. Y judicial,
¿Nosotros hacemos justicia en la tierra? Sí, tratamos, pero miren, se nos escapan el 90% de las cosas. Lo vemos todos los días. Acá no hay justicia, pero va a haber justicia. Y una justicia perfecta le va a ser Cristo. Vendrá al fin del mundo, lo dijo él mismo, separará a los buenos y a los malos, y a cada uno dará lo que le corresponde. O sea, la última palabra en justicia la tiene Cristo. A veces, bueno, se demora un poco. Hace justicia en cada persona. A medida que muere una persona, se presenta a Dios y Dios le hace justicia. Pero al final del mundo va a ser justicia pública. Se va a reiterar esa sentencia, por así decir, individual, pero ya ahora con los cuerpos resucitados, y va a ser pública y visible. Porque, bueno, es como una condición. Ya que somos seres sociales, dependemos unos de otros, hay personas buenas desconocidas en la tierra, y hay personas malas desconocidas, tenidas por buenas, que tienen calles, monumentos, nombres de escuela, de todo, capaz que están en el infierno. La mitad de los próceres argentinos no sé si están en el cielo. El juicio de los hombres es una cosa y el juicio de los dioses es otra, ¿eh? Entonces, para que quede claro en público, todo va a venir en juicio final. Eso es el poder judicial de Jesús. Y esto no es fantasía. A veces nos cuesta entender esto. Yo voy a explicar por qué. Pero esto es la más profunda realidad. Y podríamos seguir agregando potestades de Cristo, ¿no? Y sin límites. Este es el fundamento. Ahora, ¿por qué nos cuesta entenderlo esto? Nos cuesta entender en la cultura moderna. Y nos cuesta entender en todos los ámbitos, en los ámbitos más sencillos y en los ámbitos más cultos, de los que hacen opinión. No sé si han visto que hoy Cristo es como, cada vez más, es como un extraño. ¿Y por qué? Hay muchas razones. Una, porque para nosotros hoy es un error que tiene 200, 300 años en la humanidad. Se considera la religión como un sentimiento. Se considera la religión como un sentimiento, bueno, entre los cristianos hacia Cristo, los musulmanes hacia Alá, hacia Mahoma. Pero todas son religiones verdaderas, cada uno son su camino. Gravísimo error, esto es falso. Y creemos que ese sentimiento, en eso consiste la religión. No, hay un sentimiento, sí, religioso, evidente. Verdadero o falso, bueno o malo. Pero la religión es mucho más que eso. Fíjense, ¿por qué yo tengo una relación especial con mi padre y mi madre? Porque me han dado la vida y me han educado y me han criado cuando yo no podía ni defenderme ni alimentarme. Bueno, hay una deuda con quien me dio algo, una deuda natural, humana. Si a los padres, a quienes nos han dado algo, los quiero, los respeto, los venero, etcétera, toda la vida, y después de muertos, a aquel que me dio la existencia de cero, mucho más que mis padres, que me sostiene hoy, que me promete la vida eterna, que me defiende del mal, etcétera, que murió por mí, ¿no habrá una deuda muchísimo, infinitamente más grande? Eso es la religión, pagar esa deuda de honor, de amor, de justicia, etcétera, hacia aquel que lo merece, si hay alguien que lo merece. Mucho más que nuestros padres, mucho más que nuestros benefactores, que me hubieran dado 10 veces la vida. Nadie es comparable al mismo Cristo que me dio mucho más. Esto no se comprende porque hoy se nos inculca, se difunde, se cree, se piensa, y nos hemos acostumbrado a esto, que la religión es un sentimiento. Unos tienen sentimientos de una manera, otros sentimientos de otra. No es eso la religión, es infinitamente más. La religión de Cristo, la verdadera, es una manera de pensar recto. Esto está bien, esto está mal. Y no es una cosa de tu verdad, tu religión. No, esto es objetivo de Cristo. La realidad es así. No es simplemente un sentimiento de amor, sino es una deuda. Y hay una ley de Dios que me la dio como uno de sus grandes regalos. Cristo es maestro. Y apartarme de eso es ir al abismo, simplemente. Hoy la humanidad, jamás nuestros parlamentos, ni el europeo,
ni el americano, ni el argentino, ni nadie, no sé si alguna vez lo han visto, cuando van a hacer una ley, cuando van a hacer una reforma al código de la Constitución, etcétera, piensan, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Qué nos enseñó el Evangelio? Isabel la Católica, por decir, una gran santa que engendró América, jamás tomaba una disposición sin el asesoramiento de los teólogos, los especialistas. Jamás se le hubiera ocurrido tomar una medida de gobierno, una decisión de gobierno o un acto de justicia que contradijera el orden divino. Eso es lo normal. Hoy jamás conozco un solo legislador, o tal vez yo conocí uno en la Argentina, en los últimos 10 años, que más o menos se planteaba esto. Pero él jamás se le pasa por la cabeza. Lo miran a uno y se ríe, este es un loco. Fíjense, nos hemos acostumbrado a algo tan anormal, a negar una deuda infinitamente más grande que la que tenemos con nuestros padres. Si saliera una ley que me dijera, tenés que odiar a tus padres, tenés que ignorarlos completamente, nos llamaría la atención, están locos. Bueno, esto es mucho peor. Vivimos como si no tuviésemos ninguna deuda, ningún respeto, ninguna consideración a Cristo como Rey, como en su gobierno, en sus leyes y en su justicia. Esto es un hecho, piénsenlo, medítenlo. Primera razón, hemos reducido la religión a un simple sentimiento que lo llenamos de cualquier contenido. Este musulmán lo llena con una cosa, este católico sí, este evangélico lo llena así. No, no es eso la religión, repito. Es el gran error de hoy. Tiene un contenido objetivo la religión, está en el credo, está en los mandamientos, está en muchos lugares más. Una doctrina cristiana, la doctrina de la Iglesia. Es la que constantemente los papas nos refrescan en sus documentos. Segunda dificultad, hay muchas, pero bueno, dejo en estas dos, el concepto moderno de libertad. Digo moderno de hace 300 años, pero ya está difundido, ya está inculcado, ya está hecho costumbre, modo de pensar. La libertad humana es un absoluto. Yo hago lo que quiero, mientras no moleste a otro, pero yo hago lo que quiero. Eso es falso. Con este concepto de libertad es imposible entender a Cristo. Renunciemos a entender a Cristo. La libertad no es eso. El concepto de libertad, que es tan importante, lo definió Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, obrar simplemente lo que quiero. Si yo quiero lo bueno, es un acto de libertad. Si yo quiero algo que es malo a los ojos de Dios, de Cristo, eso es la negación de la libertad, es una antilibertad. Es una esclavitud que yo creo que es libertad. Hemos confundido libertad con espontaneidad. Yo hago lo que quiero y nadie pone límites, coto, orientación, dirección a mis actos. Eso es el concepto moderno de libertad. Con esa idea, que repito, hasta hace 300 años que está en la humanidad, se ha ido difundiendo. Libertad de perdición la llaman a este concepto de libertad los papas desde hace 150 años. Libertades de perdición. Creemos que es libertad. Este es el grito de libertad de Satanás. Esto dijo Satanás, no quiero servir a nadie, quiero ser autónomo. Ese es el grito de Lucifer. Así nació la postura, la historia del demonio. Así nació. Y eso es lo que le dijo, y con eso tentó Satanás a Adán y Eva. ¿Ustedes se van a someter a la ley de Dios? No. Rompan la obediencia a Dios y serán como Dios. Así lo tentó, lean el Génesis, así lo tentó el demonio a Adán y Eva. Así que les han prohibido comer de esto, o sea, un mandato de Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes se rebelan contra Él, serán como dioses. Esa fue la tentación. Esa fue la tentación. Y es la misma de siempre. Bueno, tiempos para pensar en esto, que a veces la religión nuestra a veces se reduce a una cosa muy pequeña. Por eso no influye en la vida. Ni en la vida cotidiana nuestra, ni en la educación de los hijos, ni en la escuela, ni en los medios de comunicación, ni en los políticos, ni en los legisladores. Y creen que la religión es porque el cura viene y bendice
inaugura un edificio, viene el cura, echa agua bendita y bendice, creen que eso es ser cristiano. Está bien eso, no estoy en contra de eso, pero ser cristiano es muchísimo más. No es echarle agua bendita a algo y yo hago lo que quiero. No, es transformar las costumbres, es transformar el modo de pensar, de educar en la familia, de vivir la vida de familia, de organizar la sociedad, de divertirse, de sufrir, de pensar, de organizar la economía y de un pueblo, de hacer un proyecto político. Todo tiene que estar impregnado por Cristo. Esa es la realidad más clara y más fundamentada que puede haber. Bueno, hace unos días, cuando canonizaron al cura Brochero, canonizaron un chico de 13, 14 años que murió mártir. Bueno, un sacerdote que después fundó una congregación, vio cuando lo llevaban al martirio. Tenía 7 años. José Sánchez del Río, que lo martirizan a los 14 años, iba gritando por la calle, lo llevaban preso al cementerio, viva Cristo Rey. Este sacerdote, que tenía 7 años entonces, lo vio y quedó helado. A los 7 años veía un vecino de 14 y lo llevaban a fusilarlo. Le habían descarnado los pies. Una revolución muy anticristiana que hubo en México, famosa, ¿no? La de los cristeros. Escuchó eso, quedó helado y bueno, se convirtió sacerdote, después fundó una congregación. Y bueno, hay millones de anécdotas sobre el tema. Cierro con esta. En una ciudad de Francia muy grande, se llama Lyon, hay la catedral, la antiquísima, tiene una imagen de Cristo Rey arriba. Y bueno, una de las revoluciones francesas, la Revolución Francesa, fue muy anticristiana. Un grupo de personas les fastidiaba que Cristo estuviera allá, la imagen de Cristo Rey, y uno se subía arriba, como 15 metros, y quiso voltearla, porque trataron de romper todas las imágenes que habían en las iglesias, todas. Esta es la Revolución Francesa. Y forzando arriba, se resbaló, se cayó y se estampó en el piso ahí frente a la iglesia. Visitando ese lugar me dijeron, padre, acá se estampó. Quiso voltear la imagen de Cristo. Es como un símbolo. El mundo moderno desde hace siglos ha querido hacer desaparecer, borrar a Cristo Rey de la sociedad. Por eso la iglesia puso esta fiesta. Pero bueno, con Cristo no se van a meter. A veces parece triunfar el mal, pero ciertamente a veces Cristo está como callado en la pasión. Pero Cristo no deja de ser Cristo. No habría beneficio más grande, gracia más grande, bendición más grande para una sociedad. Y digo sociedad desde la familia que se funda, desde un noviazgo, desde un municipio, una barriada, un país entero, las Naciones Unidas. No habría gracia, bendición más grande que la de abrirle las puertas a Cristo Rey. Hacemos nuestra profesión de fe.